Y el Señor le dijo a Moisés: diles esto a los hijos de Israel: ustedes han visto que yo les he hablado desde el cielo. No harán de mí dioses de plata ni de oro. Me harán un altar de tierra y en él sacrificarán sus holocaustos y sus ofrendas de paz, sus ovejas y sus vacas. Yo vendré y los bendeciré en todo lugar donde yo haga que mi nombre sea recordado. Si me hacen un altar de piedra, que no sea de piedras labradas de cantería, porque al labrar las piedras con herramientas las profanarás. No subirás a mi altar por gradas, para que al subir no se descubra tu desnudez. Ha habido momentos en la historia en los que los creyentes han dado un énfasis desmedido a los templos, centralizando toda su adoración en lugares particulares, destinados exclusivamente para ello. Su majestuosidad, su decorado y la dedicación exclusiva hacen de muchos templos el lugar por excelencia para la adoración a Dios. En Sao Paulo, Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios invirtió $288 millones en la construcción de su templo principal en 2014. En Estados Unidos, la Catedral de Cristal, un antiguo templo evangélico ahora convertido en una iglesia católica, tuvo un costo aproximado de $135 millones. El templo Casa de Dios en Guatemala tiene un costo estimado de $45 millones. Cada uno de estos templos reflejan el anhelo de honrar a Dios hasta cierto punto, pero muchas veces este anhelo se mezcla con la vanidad humana. En los tiempos de Jesucristo, el templo de Herodes causó gran admiración entre los discípulos de Jesucristo por su majestuosidad e imponencia. Sin embargo, Jesucristo les dijo que no quedaría piedra sobre piedra de aquel monumento, mostrando que aquel templo había dejado de ser para honrar a Dios y se había convertido en un altar del ego humano. El texto de Éxodo 20 que hemos leído nos muestra a Dios diciéndole a su pueblo que si desean encontrarse con Él, lo pueden hacer en cualquier sitio que Dios mismo establezca. De hecho, las especificaciones para la construcción de un altar, cosa que era necesaria en ese tiempo, establecen los materiales más sencillos imaginables para su fabricación. Pueden construir el altar del encuentro con el Señor con tierra, y si lo hacen con piedra, estas no deben ser labradas, es decir, no se requiere contratar un cantero para que preparase las piedras con formas especiales para honrar al Señor. Todo esto muestra que para el Señor los grandes templos no son necesarios cuando se trata de buscarlo. En el libro del Génesis se ve cómo Jacob levantó un altar al Señor con las piedras que encontró en el lugar donde había dormido, y Dios no se molestó por ello. El exceso de lujo puede ser un peligro para la Iglesia de Jesucristo cuando ésta prioriza la magnificencia y el esplendor por encima de la adoración y la gratitud. Sin embargo, hay que cuidarse del otro extremo. Muchos creyentes terminan volviéndose cómodos y complacientes, como sucedió algunos años más tarde con el pueblo de Israel, cuando Dios les reclama diciendo: este pueblo dice, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Puesto que el pueblo de Dios vivía cómodamente en casas de lujo, las cuales se habían vuelto cada vez más grandes, mientras que la casa de Dios se seguía cayendo a pedazos. Siempre debemos guardar el equilibrio, ni la pompa y el lujo, pero tampoco la indiferencia y el descuido. Si no podemos honrar al Señor con una casa de adoración adecuada, el Señor no se ofende por ello y nos da la opción de honrarlo incluso en nuestras propias casas. Pero si tenemos las posibilidades de honrarlo por medio de un espacio de adoración, alabanza y proclamación de su palabra, debemos hacer el esfuerzo para que de esa manera aquel lugar se vuelva una referencia para las futuras generaciones, no por su lujo, sino por el servicio que brinda al pueblo de Dios. Que Dios te bendiga.